Bienvenidos. Dirijo este espacio de opinión con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas, convencido de que el modelo de democracia republicana, guiado por la economía social de mercado, ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira: progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir nomás, y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos sin decidir. Hoy es jueves 21 de enero del 2021. Estamos en vivo, son las 21 horas 9 minutos y nos acompaña, como es usual en esta jornada, Carla Larrea Falconi. Gracias, Carlos. Muy buenas noches, un gusto acompañarnos ya en nuestro séptimo programa. El día de hoy abordamos el tema de la inseguridad, logros y retrocesos. Esta es una problemática que nos preocupa a todos los ecuatorianos, a pesar de que actualmente no es la prioridad número uno. Carlos. Sobre ese tema, la tasa de muertes violentas subió un punto, pasó de 6.6 a 7.7 por cada 100.000 habitantes. En números de casos, los homicidios subieron de 1.188 fallecidos a 1.357, esto entre el 2019 y el 2020. Y las causas que lo agravaron tienen que ver con la crisis económica, el desempleo, la penetración del narcotráfico y, de manera singular, la pandemia. Una vez que cesaron los confinamientos, que de paso produjeron un repliegue de los delincuentes, pero no así en los femicidios, que más bien se exacerbaron, otra vez se volvió a un nivel de inseguridad insoportable, le afectó especialmente a Guayaquil, y aquí se diseñó un operativo que ha funcionado. Lo preocupante es que de los 1.200 policías aproximadamente que vinieron, ya se fueron cerca de la mitad. Y lo novedoso, necesario e interesante es que se saquen lecciones y conclusiones para seguir el combate a la delincuencia tras esta experiencia positiva y emergente. Abordaremos aquello enseguida, Carla, ¿con qué elementos? Bueno, les traemos un informe del noticiero donde les comentaremos cómo se realizó la entrega de 8.400 armas Glock a la Policía Nacional, cumpliendo con un compromiso que tenía el gobierno hacia esta institución. Además, tenemos nuestro reportaje de contexto, donde analizaremos la situación de nuestro país frente a la inseguridad. Ahí tendremos la opinión de Cecilia Chacón, quien encabeza la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador, y conoceremos cómo estamos con respecto a Latinoamérica. También tenemos un contrapunto por Zoom. Ahí estará el coronel Mario Pazmiño, el expresidente del Observatorio Ciudadano de la Seguridad Integral del Estado, y Billy Navarrete, quien es activista de la defensa de los derechos humanos. Y tenemos el honor y el placer de contar con la presencia del CET del general Patricio Carrillo, doctor en Ciencias de la Educación y Seguridad Ciudadana y Diseño de Políticas Públicas, y actualmente es comandante general de la Policía Nacional del Ecuador. General, bienvenido. Gracias por su concurrencia en vivo. Tenemos tantas preocupaciones y tan poco tiempo como es usual, que voy a procurar circunscribirme a las principales. ¿Cuál es la perspectiva oficial de ustedes respecto a que esta primera arremetida delincuencial se ha logrado contrarrestar y se han bajado algunos indicadores preocupantes? Muchas gracias, señor Vera. Permítame primero saludar a todos los ecuatorianos que nos miran y saludar también ya la presencia de la vacuna. Este año ha sido muy complejo para todos quienes hemos estado en primera línea, quienes hemos dado el máximo de nuestros esfuerzos, los compañeros policías. Nosotros lastimosamente este año perdimos 150 vidas de compañeros, gran parte de ellos también relacionados con el tema del COVID. Entonces, contener el efecto devastador de la presencia del virus en la sociedad ecuatoriana ha sido una de nuestras tareas principales, adicional a las que tenemos dentro de nuestra misión constitucional. Controlar también el crecimiento de la violencia social, de la violencia criminal, en un entorno, frente a una caída impresionante también de la economía en una sociedad confinada. Mantener la confianza ciudadana a través de una gestión transparente, con integridad, y también mantener la moral de los compañeros no es una tarea sencilla. Sin embargo, se han logrado algunos resultados que a nosotros no es que nos tienen contentos. Ojalá para nosotros no existieran víctimas, pero lastimosamente también vivimos en un entorno complejo, en un entorno en donde América Latina tiene varias complejidades que tienen que ver con la presencia de crimen organizado,
los actos de corrupción que también generan no solamente mal ejemplo, sino que también generan una cantidad de delitos abajo en la comunidad. El tema del desempleo que deja a muchos muchachos en los barrios también a merced de la captación de organizaciones y de pandillas. Entonces, todas esas actividades las logramos controlar únicamente con una institución que cada vez va fortaleciéndose en la medida de no solamente lograr prevenir con la policía uniformada, sino fortalecer sus capacidades de inteligencia y de investigación. General, dijo usted entre las tareas, una que no sé quién se las otorgó, controlar el crecimiento de la violencia social. ¿Quién ha dicho que esa es competencia de la policía? Eso depende de otros estamentos del Estado, con educación en valores, generación de empleo, prevención, rehabilitación. ¿Quién les ha dicho que ustedes tienen que controlar el crecimiento de la violencia social? Ustedes tienen que reprimir la explosión de ese crecimiento cuando se convierte en delito. No necesariamente. Nosotros tenemos que trabajar frente a las incivilidades, y la violencia social no se traduce únicamente en la posibilidad de que al interior de un domicilio exista una violencia intrafamiliar. Se traduce también... Pero eso otro no es delito, no es tarea de ustedes. ¿Quién les impuso esa tarea? No. Ya con la complicada que tiene y con la que hicieron. Es parte de la prevención, y nosotros tenemos que hacer prevención social. Y para eso justamente buscamos trabajar en equipo. Ustedes tienen que hacer prevención social. Nosotros tenemos que trabajar en todos los mecanismos que eviten... ¿Cuándo asumieron lo de prevención social? ¿Para eso no hay un ministerio de inclusión social? Hay diferentes instituciones del Estado, pero todas nos cohesionamos. Justamente en eso es otra cosa. En este periodo que ustedes se cohesionen, sí, pero que se autoimpongan esta misión, seguramente por la corriente garantista de esta Constitución, es nuevo. No, siempre será una tarea de la policía controlar todos los tipos de violencia que puedan existir. Cuando se convierten en delitos. Sí. Pues esa aclaración es importante. Y la violencia social que sucede alrededor de los temas intrafamiliares, nosotros nos corresponde. Hay una llamada telefónica de una víctima a través del ECU 911 y la policía se expresa de otra cosa, pues expresa en un delito. Pero es que si usted le da esa tarea social a la policía, encima las escribió que ya tiene, con razón no se alcanza. No, nosotros lo que hacemos es recoger toda esa información, porque una de las capacidades que ha desarrollado nuestra institución es el análisis de los datos para entregar un insumo de política pública a los GATS para que ellos puedan desarrollar, y nosotros trabajar con estrategias para reducir. Claro. Y ustedes son los que tienen de primera mano ese tipo de indicadores, localización, frecuencia, etcétera. Bien, primeras precisiones. Vamos con otro elemento, Carla. Como parte del apoyo y política del Gobierno Nacional, se ha entregado 8.400 armas Glock a la Policía Nacional. Tenemos un informe del noticiero de TC. La Policía Nacional sumará a su dotación 7.200 pistolas Glock nuevas y 1.200 repotenciadas. La entrega la hizo el presidente Lenín Moreno tras una inversión estatal de $3.2 millones. Es inadmisible e inhumano que desde 2009 no se hayan comprado sus armas de dotación. Este gobierno lo ha hecho. Y en su uso respaldó a los uniformados. Cuando tengan que hacer uso progresivo de la fuerza, háganlo. No dejen de hacerlo en ningún momento si saben perfectamente que se está protegiendo un bien mayor. Siempre tendrán el respaldo de su gobierno. Aunque el comandante general de policía cree que es necesaria una ley que regule el uso progresivo de la fuerza. Hemos entregado y hemos remitido al señor ministro de Gobierno para que sea presentada el proyecto desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su aprobación. Estas nuevas armas cubren el déficit en la policía y serán entregadas a los uniformados que se graduarán el próximo 2 de marzo. Permitirá contar con una reserva para las próximas promociones. Es un esfuerzo para potenciar la lucha a favor de la seguridad ciudadana. Fabiola Santana, TC Televisión. Estamos en vivo, son las 21:17. General, sobre este tema, justamente que menos mal han tratado de manera pública usted y el jefe de Estado, nos ha enviado a las redes sociales, atendiendo el pedido que hice de preguntas, la siguiente que voy a leer a esta usuaria. Se llama Natalia Mora Vivas. Dice: ¿cuáles son los temas que no abarca lo ya establecido sobre el uso progresivo de la fuerza, que es necesario enviar una nueva ley? Lo que tenemos es un reglamento y un manual elaborado por la policía que cubre y tiene un objeto regulador únicamente en la institución.
Pero hay en el Estado ecuatoriano varias instituciones que ahora protegen también y tutelan derechos. ¿Y el reglamento por qué es insuficiente? El reglamento es insuficiente, primero porque solamente cubre el actuar de la Policía Nacional del Ecuador, pero hay otras instituciones que también están complementariamente trabajando. Según la Ley de Seguridad Pública, Fuerzas Armadas, y según el COESCOP existen otras instituciones. ¿Esa ley que han enviado se llama cómo? ¿Qué trata? Esa ley es para el uso progresivo y racional de fuerza por parte de las instituciones encargadas del cumplimiento de es esa que tuvo la iniciativa del Ministerio de Defensa y engloba también a ustedes. Así es. Okay. Entonces, ahora lo que necesitamos nosotros es tener una ley orgánica que le dé mucho más garantías al actuar policial, porque los niveles de agresividad con que las multitudes están actuando también obliga a que nosotros tengamos mejores garantías para el trabajo. En otro espacio de opinión tratamos recién este tema. En otros términos, recuerdo que le ilustré el caso de si alguien viene con un bate y se va contra un policía, evidentemente lo puede matar. Lo que el policía debería hacer no es esperar tener un bate para tener una respuesta proporcional, sino sacar su arma y dispararle por lo menos en la pierna. Y cuando usted me respondió, hizo esta precisión. Si el medio usado para atacar o agredir es capaz de causarle la muerte a la autoridad o al oficial o al policía, estoy inventándome un artículo en voz alta, deberá considerar o le será discrecional o está facultado para utilizar su arma letal para evitar la muerte? Mire, así el marco jurídico dijera. El policía está autorizado a disparar ante el mínimo riesgo de cualquier otra persona. El policía va a respetar los derechos humanos, porque somos gente buena la que está acá trabajando, porque acá le pasan cosas buenas a las personas que trabajan. No somos como los malos delincuentes. Nosotros siempre vamos a procurar el mal menor y siempre vamos a educar así a nuestros compañeros. Porque hace 3 meses pensaba distinto. Así el marco jurídico dijera. Y ahora resulta que sí necesitan un marco jurídico nuevo. No, es simplemente para respaldar. Yo continúo. El riesgo latente existe en el actuar policial y siempre va a estar ahí, pero nosotros debemos actuar y documentar lo que estamos haciendo. ¿Qué quiso decir entonces cuando dijo el policía siempre debe pensar en los derechos humanos? Yo estoy de acuerdo, pero cuando entra en el conflicto los derechos humanos del policía con los del delincuente, prevalecen los del policía, o lo que es más, los del delincuente con los del inocente, prevalece el del inocente. Es el derecho de todos en realidad, es el derecho que hay que cuidar. Pero no están en el mismo nivel esos derechos. Los delincuentes tienen derechos, pero no son equiparables a los de los inocentes, pues. Completamente de acuerdo. 2 normas ya están articuladas también para ese efecto. Se decía que los policías tienen miedo y temor de disparar. En la práctica, ante un riesgo latente, el policía es el único que toma la decisión, porque mantener el músculo del dedo en el gatillo no es una decisión tan sencilla. Es una decisión que la toma cada uno conforme a su entrenamiento, a su capacidad. Que lo condenan. Y peor. Pero ahora ya tenemos. Ya se reformó en el Código Orgánico Integral Penal un artículo en el cual determina que existe una exclusión de antijuricidad cuando el policía comprueba documentadamente que cumplió con los procedimientos de uso progresivo y gradual de fuerza. Qué bueno que hemos empezado con estas precisiones, general. Qué bueno. Proseguiremos con más. Carla. Al regresar tenemos nuestro reportaje de contexto donde les pondremos en antecedentes de cómo está nuestro país frente a la inseguridad. También qué es lo que requiere nuestro país para salir de este tema, porque no se trata solo de la Policía Nacional, también se trata de los ciudadanos, Carlos. Hace un ratito fueron las 21 horas, 21 minutos del día 21 del siglo XXI del año 2021. Se me pasó el momento de hacer el brindis que quería, no se me pasan los buenos deseos para usted, comandante, y todos los ecuatorianos, por 3 cosas fundamentales: vida, salud y democracia. Ya volvemos. ¿Qué dice la mayoría de ecuatorianos sobre portar armas o no? Se van a sorprender con la respuesta cuando volvamos. Seguimos con FERA,
a su manera. (21:26) estamos en vivo. Inseguridad, logros y reveses es el tema de esta noche. Enseguida tendrán un poco de contexto sobre esto. Antes, miren el resultado de una reciente encuesta de Click. Reciente es 27-28 de diciembre, cuando entre múltiples temas les preguntaron a los ecuatorianos si está de acuerdo con que se facilite, se pueda aportar armas. Sobre la parte inferior derecha del gráfico, observen el penúltimo dato, ese. Se debe permitir portar armas. Está en contra, el 71.71%. Es una encuesta con proyección nacional a cerca de 2.500 personas de la encuestadora Click. Revelador y, en mi caso, desconcertante, pero lo comprendo. Portar armas a quien no está preparado para usarlas a veces es un peligro mayor que no portarlas. Carla. Bueno, vamos a seguir con nuestro reportaje de contexto para entender en qué posición está el Ecuador con respecto a Latinoamérica en cuanto a la inseguridad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay solo inseguridad en las calles? ¿Qué es lo que pasa en nuestros hogares? ¿Y qué se necesita para poder mejorar esta situación? Tenemos la opinión de Cecilia Chacón, quien es cabeza de la Secretaría de Derechos Humanos, y también de Ricardo Camacho, quien es analista de seguridad. Ecuador sufre un incremento en inseguridad. El principal indicador que lo demuestra es la tasa de muertes violentas, que pasó del 6.8 al 7.7 por cada 100.000 habitantes. Los homicidios subieron de 1.188 fallecidos a 1.360 entre el año 2019 y 2020. A pesar de esto, aún se mantiene entre las naciones más seguras de América Latina, pues la tasa promedio es de 17.2 y hay naciones como Venezuela, que tiene un indicador del 81.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. La inseguridad no solo se refleja en las calles. Dentro de los hogares existe la violencia intrafamiliar contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, que se recrudeció durante la pandemia al estar en el mismo sitio que sus violentadores y con menos oportunidades de solicitar ayuda o denunciar estos casos. En los hogares se entiende que debe ser el lugar más seguro, que es el lugar íntimo, donde la familia se encuentra, donde nadie más puede entrar. Se ha convertido en un lugar que no presta las condiciones ni para la seguridad ni para la salud emocional o física de las personas que en este caso son vulneradas por el solo hecho de no poder defenderse, como son los niños y las mujeres. Los femicidios están presentes a la orden del día, producto no solo de factores como la crisis económica, sino de patrones culturales que han normalizado la violencia y que no se inmutan al ver lo que sucede frente a sus narices. Nuestra cultura hoy por hoy sigue contemplando al cuerpo de las niñas, de los niños y de las mujeres como objetos. El momento que se cosifica los cuerpos de niñas, niños y de mujeres, les estamos quitando esta humanización, esta humanidad, y los vemos de tal manera que resulta, como en el caso de los femicidios, cuerpos desechables. El sicariato se hace sentir en varias provincias, y esto se facilita al no cumplir con disposiciones simples como no permitir que dos personas vayan en una motocicleta. Hay la ordenanza municipal en donde se prohíbe que deben ir dos personas. Como usted dice, es muy difícil conseguir que se cumpla esa norma, pero ese sicariato, gracias a Dios, hasta hoy sigue solo, salvo raras excepciones, destinado a la persona que se le va a matar. De la mano de un sistema carcelario que en más de una ocasión se ha declarado en emergencia. ¿Qué se puede hacer al respecto? Necesita es refundar el sistema penitenciario. Yo creo que le queda muy poco tiempo al gobierno nacional para hacerlo. Yo creo que el nuevo gobierno nacional que gane democráticamente las elecciones, una de las principales preocupaciones tiene que ser el sistema penitenciario. Porque tiene que preguntarse, a ver, yo tengo una bodega humana, bonitas, unas cárceles modernas, y ya están con el 30% de hacinamiento, pero en donde el nivel de reincidencia es del 80%. Entonces algo no me está funcionando. Toda la mayoría de las órdenes de sicariato, de robo, de estafa,
se dirigen desde la cárcel. Son varios los esfuerzos que las autoridades realizan para controlar la situación: reformas al Código Integral, compra de armas para dotación de la Policía Nacional, planes de seguridad en los GATS, entre otros. Sin embargo, no es suficiente. Le acabo de escuchar ayer al señor comandante general, en donde él pide la ley, como lo he pidiendo yo hace años, una ley que regule el uso progresivo de la fuerza. ¿Cuál era el problema y que se arregló en este gobierno? Es que si el policía disparaba de manera legal, tenía que ser detenido para investigaciones. El policía hoy día dispara y entra en la instrucción fiscal, pero él no va detenido. Y el sistema judicial nos queda debiendo a los ecuatorianos. El problema que vive el país ahorita es que hemos vuelto a la puerta giratoria. Es decir, la policía captura a los delincuentes, a los microtraficantes, estos llegan a la unidad de flagrancia, pasan la audiencia y aproximadamente un 50-60% de ellos salen libres nuevamente. Y algunos, bueno, pues en los procesos judiciales también son liberados. Entonces aquí se necesita el apoyo fundamental del sistema de justicia, es decir, cada actor tiene que hacer su trabajo. Además, existe una corresponsabilidad ciudadana dentro de esta problemática. La organización de los barrios, la sensibilización ante los actos de violencia, todo esto articulado con las autoridades y a los cambios sustanciales que se deben generar, servirán para frenar el incremento de inseguridad en el Ecuador. Prosigamos en esa línea, 21 horas 32 minutos. Esta mañana en FM Mundo, el ministro de Gobierno Patricio Pazmiño afirmó que entre el 2019 y finales del 2020, la reducción exacta del 31% se había dado en cuanto a eventos relacionados con violencia. 32.000 eventos relacionados fueron en el 2019. Dijo también que en el Ecuador en el año anterior se capturaron 108 toneladas de droga, 197 organizaciones de tráfico ilícito fueron desarticuladas en el 2020, entre otros logros de la policía, que Ecuador tiene 0.88 en tasa y el 12% en porcentaje comparado con tasas del 2019, sigue siendo uno de los países con menores índices de violencia en la región, como lo mencionó Carla en el reportaje. Y una cosa significativa por lo cual dijimos que había una mejoría. En los primeros 15 días de Guayaquil, donde la violencia delincuencial cobró una inusitada fuerza, los indicadores son menores que los primeros 15 días del 2020. Ahora, con esos antecedentes generales, decía al principio, ¿qué lecciones sacamos de esta última intervención para que no haya un repunte después nuevamente? Siempre hay muchas lecciones. Una de las más importantes es que en temas de seguridad nosotros no podemos dejar de invertir. Siempre hay que invertir y una de las inversiones fundamentales es en las instituciones. Instituciones fuertes, cohesionadas, con actitudes de su talento humano que tengan que ver con actitudes preventivas, virtuosas y con sistemas y estructuras que así los respalden. Lo segundo, especialmente porque la inversión da la impresión de que ha ido mucho a edificios, comodidades, vehículos, armas, herramientas, recursos, pero poco a lo que les permita armar una plataforma de inteligencia. La policía no ha parado. A pesar de la pandemia no ha parado. Pero no es cierto que falta inversión con en cooperación internacional. Yo creo que siempre la capacidad de formar mejor a nuestra gente hay que mejorarla. Capacitación. Capacitación. Pero yo hablo de la parte de inteligencia, plataformas, en eso, software, tecnología. Capacitar en las nuevas tecnologías. Investigación, desarrollo, innovación. Esa es la policía que necesitamos y avanzamos hacia las ciudades en ese eje. El represivo ha mejorado, pero no tanto el investigativo. Mire, la nueva estrategia para la policía es inteligencia, investigación y la policía preventiva. Antes los ciudadanos creían que la seguridad estaba garantizada por un policía preventivo en su barrio con un patrullero. Ahora es al revés. La ecuación es inteligencia, investigación y prevención. Ya entiendo nuestra disfunción en términos. Lo que usted llama preventivo para mí es disuasivo. Es el policía uniformado, es el policía que controla, es el policía que sale con tareas diarias, es el policía que sobre la base de la información que tiene puede hacer sus actividades. Esa presencia policial
a su juicio, previene de delinquir. En mis palabras, disuade. Trata de evitar todo lo que puede, pero ante los imponderables que suceden, nosotros tenemos la capacidad de reaccionar. Y esa es la ventaja estratégica que tiene el Ecuador, con una policía que coordinadamente investiga con la Fiscalía, pero que también analiza todos los factores y a través de procesos de inteligencia puede anticiparse a que no vuelvan a suceder. ¿Por qué le insistía yo tanto? Y esa es la principal lección desde octubre. Hasta octubre nosotros veníamos manejando unos incrementos. Octubre del año pasado. Del año anterior. Guayaquil presentaba 85 muertes violentas más hasta octubre. Con la intervención que hicimos con esta ecuación de trabajo, se logró mantener en 85 y terminamos con más de 85 en Guayaquil. ¿Cómo mantener lo que usted llama esa ecuación de trabajo si ya se fue la mitad de los policías que estaban aquí? No, se quedaron las estructuras de inteligencia. Se quedaron aquí muchas actividades de inteligencia, que son las unidades especiales que están combatiendo al crimen organizado, porque ese es el principal, la principal complejidad. Por ejemplo, que tiene. El GIR tiene 350 elementos, ¿verdad? El GIR es 130 están en Guayaquil. El GIR es un equipo especial que trabaja en la disuasión. Basta ver la presencia de esos Ellos policías. siguen, ellos no han salido, ellos se mantienen. 130. Sí, los que retiramos son los policías preventivos, porque per se poner más policías en la calle no va a evitar. Pero tener mejor inteligencia, eso sí va a ser anticipación. De acuerdo. Qué bueno que tomamos el punto, porque usted me dijo en esta conversación de hace pocos meses, cuando hablamos de octubre antepasado, octubre del 2019, que los tomaron por sorpresa. Me dijo, ¿sí o no? Sí. De ahí el por qué, la importancia de la inteligencia. Yo celebro la franqueza con que lo admitió. Ahora veamos qué dijo adicionalmente a ese octubre del 2019. Lo que vivimos en octubre no sabemos si tiene algún tipo de relación también con crimen organizado, no es solamente desestabilizar las democracias, no es solamente una protesta social, sino que va mucho más allá. ¿Es más complejo que eso? Yo creería que sí. La pregunta es, ¿ya lo saben? Claro. ¿Con qué tiene relación lo de octubre del 2019? Nosotros creemos que hay una línea directa entre crimen organizado, corrupción y las afectaciones a las democracias. Y no lo estamos viviendo solo aquí. Línea directa. Y mire lo que usted dice, nosotros no pudimos anticipar lo que sucedió en octubre. Pero ¿qué pasa en Washington? ¿Qué pasó este mes? Se tomaron el Capitolio y las estructuras de inteligencia de uno de los países más poderosos fue también sorprendido. Con una diferencia. Y de paso, si usted vio el programa, que me cuenta que no lo vio, destacamos que aquí salimos mejor parados que allá, porque allá fueron 11 horas de cita al Congreso, aquí fueron 11 días y no consiguieron su propósito. ¿Sabe con qué diferencia? El Ejecutivo en Washington alentó o permitió eso. Aquí fue todo lo contrario. Le agradezco el reconocimiento. Todo el mundo lo reconoce. La policía se ganó por esa intervención de octubre y por lo que acaba de ser en la pandemia un prestigio extraordinario. Ahora, ¿cómo han determinado ustedes que hay una línea directa crimen organizado, corrupción y estos brotes antidemocráticos? Hay muchos estudios que lo prueban. Esto no es nuevo. Miren, si nosotros analizamos las cifras... los estudios, sé que usted es un académico brillante. ¿Tienen inteligencia, información concreta? Hay información. ¿Qué grupos organizados? Hay mafias mexicano-colombianas aquí trabajando. Hay mercados ilegales de enorme rentabilidad. ¿Del 2019? Ahí hay mucha participación de economías ilegales, porque todo esto tiene que ver con economías ilegales. No lo dudo, mi pregunta es, ¿esas alentaron lo de octubre del 2019? Eso todavía no... mafias ilegales. No, lo que nosotros sabemos es que existen aquí mercados ilegales y economía que es parte de la cadena estratégica del crimen organizado. Porque aquí no solamente tenemos que mirar la posibilidad de que saquen droga por nuestros puertos, aquí tenemos que mirar qué es lo que está pasando con el rendimiento que reciben a través de lavado de activos, pueden trabajarlo acá. Ciertamente, y ahí llegamos al fondo de una de las causas principales por la cual la violencia ha recrudecido. Efectivamente. Con eso continuaremos, general. Es el comandante general de la policía, Carla. Al volver tendremos un contrapunto por Zoom con el coronel Mario Pazmiño, presidente del Observatorio de Seguridad Integral del Estado, y también Billy Navarrete, activista y defensor de los derechos humanos. Estamos en vivo, son las 9:41 y antes de irme quiero recordarles que para sus comentarios o preguntas pueden escribirnos a nuestro Twitter, @elnoticierotc con el hashtag Vera a su manera. ¿Cómo combatir la inseguridad? Dos visiones contrapuestas cuando volvamos. La de Billy Navarrete, activista de derechos humanos, y la del coronel Mario Pazmiño, un especialista en inteligencia estratégica.
Seguimos con Vera a su manera. 21 horas 44 minutos. Estamos en vivo. ¿Se restableció la conexión con Billy Navarrete por internet? Ok. Hasta que sucede, tenemos en línea también al coronel Mario Pazmiño. Disculpen ustedes, retomemos acá la conversación general. Hemos llegado al fondo del tema. Hay una serie de causas exacerbantes del problema de inseguridad delincuencial que hay que combatir corporativamente como Estado. A las puntuales que hicieron estallar el problema en Guayaquil, que es un caso muy particular para algunos que de repente no lo distingan. Esta es una ciudad no con un puerto, con 12 puertos, con acceso a canales o esteros que salen al río Guayas, con 2 ríos, un aeropuerto internacional. El mayor comercio exportación del país, cerca del 83%, sale de aquí. Zonas marginales, pobres, una cantidad de mercados populares peligrosos para ciertos afanes como la bahía, etc. Entonces, ya frente a ese caso concreto, ¿qué hacer? Iba a ser mi pregunta, pero recuperamos a Billy Navarrete. Entonces, ¿podemos pasar al Zoom? Ok. Billy, buenas noches. Igual, coronel Mario Pazmiño, bienvenidos. ¿Cómo combatir la inseguridad una vez que se han establecido ciertos logros y algunos reveses? Particularmente en el caso de Guayaquil, pero sin quedarnos en Guayaquil, es la interrogante. Comenzamos con el coronel Pazmiño, seguimos con Billy Navarrete. Para cada intervención tienen ustedes 1 minuto. Les ruego, cuando les notifique 10 segundos, completar la idea. Van a ver de paso el tiempo en rojo allí. La pregunta está planteada, coronel Pazmiño. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que es fundamental que las instituciones gubernamentales, especialmente la Policía Nacional, cambien la estrategia. ¿A qué me refiero con esto? La presencia, el pie de fuerza en una ciudad, lo único que hace es ahuyentar a la delincuencia hacia otras ciudades. ¿Cuál es el mecanismo que se tiene que operar? Es una presencia disuasiva permanente. ¿Qué quiero decir con permanente? Las 24 horas, y en el cual no solo intervenga la Policía Nacional, sino las otras instituciones encargadas directamente de la seguridad de una localidad y de una ciudad. Ese es un punto. El otro punto importantísimo es la generación de políticas públicas gubernamentales, sectoriales y que aterricen en políticas públicas locales. Si no se da esta situación, no estamos atendiendo los requerimientos de la sociedad, y eso es un factor completamente negativo. 10 segundos. Por otro lado, yo creo que es importantísimo fortalecer tecnológicamente también a los sistemas de inteligencia antidelincuencial. Enseguida seguimos con más. Este tipo de... Concluyó su primer minuto. Le toca el suyo, Billy. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, lo primero que quisiera facilitar las palabras del comandante de la policía. Esa claridad de criterio realmente es de aplaudir y apegado a los procedimientos. Creo que lo primero que habría que considerar es que estamos frente a las violencias, y frente a las violencias habría que pensar respuestas integrales en la cual el rol de la policía es solamente un eslabón, como es fácil de entender, y con relación a su rol preventivo que el general lo ha señalado, creo que cobra una importancia clave, esencial, ya ejercitado pero no desarrollado, la policía comunitaria. Creo que ese es un elemento fundamental que deberíamos aprovechar, fortalecer y expandir. Creo que el rol de la policía en las comunidades en las cuales se desarrolla incluso el crimen organizado. Enseguida proseguimos con más, Billy. Tengo que ser estricto con el minuto. Coronel Pazmiño, había usted puesto énfasis en 2 aspectos. Presencia disuasiva permanente. ¿En qué sentido? ¿En número, en visibilidad, en otro tipo de operaciones? Y lo otro, políticas gubernamentales que repliquen las autoridades locales. Un par de ejemplos. Adelante. Por favor, con relación a algún tema me refiero a que las instituciones y el cuerpo policial que está allá o las Fuerzas Armadas que están en una zona específica que fue determinada en base a georreferenciación del delito, tienen que permanecer ahí desde las 7 de la mañana o 6 de la mañana hasta el otro día, y no darse turnos para que esa gente salga
abandone esa parte, vayan a cumplir otras actividades o salgan a comer. No quiero decir que esto no tiene que darse, pero tiene que haber otra fuerza inmediatamente que reemplace a esta y no solo lo haga durante el día y la noche, lo haga también durante todo el tiempo en la madrugada. Eso por un lado. Políticas públicas que se tienen que integrar. Sí, señores, porque las políticas establecidas por el gobierno central no están directamente enlazadas con las políticas públicas o el plan de seguridad institucional de la Policía Nacional por un lado, segundos. Y por otro lado tampoco aterrizan en los planes de los GAT. Entendido. Gracias por la brevedad. Sé del esfuerzo, pero créanme que vale la pena por la generación de la fugacidad, la precisión que vivimos. Así se asimilan mejor los mensajes. Billy, complete lo que había desarrollado respecto a su propuesta, en cambio. Sí, efectivamente lo que quería es desarrollar un poquito más el rol de la policía comunitaria justamente en esos territorios donde parecería ser que el Estado pierde la batalla, está, digamos, en desventaja frente al crecimiento de, por ejemplo, fenómenos como el crimen organizado. Y ahí un elemento bastante significativo, lo comentado por el general a propósito de esta relación de crimen organizado y democracia. Creo que ese es un elemento que hay que estudiar en Guayaquil durante octubre, en los barrios suburbanos. Eso tuvo, digamos, alguna evidencia de esa relación y que no ha sido, digamos, única. En otros episodios de violencia, por ejemplo, en el 30S, también se lo evidenció y en otros momentos en la historia del puerto. Creo que ahí hay un elemento que deberíamos considerar, incluso incluyendo la situación del sistema penitenciario. Bien. Coronel, ¿qué hacemos para implementar las dos propuestas que usted hace? Una presencia disuasiva permanente con las características que acaba de describir y que haya cohesión entre las políticas públicas gubernamentales y las locales, cosa que en el caso específicamente de Guayaquil es complicado porque hay una visión de la autoridad seccional distinta sobre las cosas a hacer y a eso me voy a referir después. De paso, visión que yo comparto, pero que choca con la policía que tiene una visión, una experiencia distinta. Coronel. Bueno, aquí el punto es importante definir cuál es el ámbito afectado. El ámbito afectado aquí es la sociedad. Y al ser el ámbito afectado la sociedad, es necesario que las fuerzas de seguridad que están operando en esa localidad se agrupen, exista un comando integrado y ese comando integrado en base a georreferenciación haga una presencia permanente disuasiva. Esto es vital. Ahí tienen que integrarse policías militares, miembros de la Policía Metropolitana y también la comunidad directamente para poder recuperar espacios públicos. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es necesario hacer en este nuevo gobierno que va a ingresar, hacer una reingeniería total de las políticas públicas establecidas, porque nosotros como observatorio hemos comprobado que estas políticas no se integran, están más bien dispersas y cada uno genera políticas públicas por cada una de las instituciones. Muchas gracias, coronel. Ese es el problema fundamental. Para concluir, Billy, en su parte, ¿qué funciones tendría esa policía comunitaria y qué ventajas instaurarla? La primera es una relación directa con la comunidad y con las organizaciones comunitarias. Y en ese sentido hay una tarea de fomentarlas, de reforzar ese tejido comunitario que frente a situaciones como el consumo problemático de drogas o el microtráfico o el crimen organizado es un elemento fundamental. Creemos que la comunidad efectivamente no debería estar llamada al control a la delincuencia, eso es potestad y atribución de la Policía Nacional, en la cual tenemos que fortalecer. Los trabajos de inteligencia ahí son fundamentales, obviamente, pero el elemento preventivo para evitar ya, situaciones, digamos, de violencia, debería ser un elemento fundamental. La asamblea comunitaria, desarrollar planes comunitarios a propósito de los vacíos que tiene. Muy amables, hasta ahí tenemos que llegar. Fue corto, pero suficiente, discrepante y enormemente enriquecedor. Son dos visiones diversas para enfrentar un mismo problema.
Sobre esto consultaré al comandante general cuando prosigamos, Carla. La profundización de este tema lo haremos aquí enseguida, hablando de inseguridad en el país, con el general Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional del Ecuador. Estamos en vivo, son las 21:54. ¿Qué responde el comandante general de la policía con dos propuestas para mantener este avance que se logró para disminuir la inseguridad? Un comando integrado y una policía comunitaria. Lo veremos al volver. Seguimos con Vera a su manera. 21:57. Estamos tratando inseguridad, logros y reveses. Y escuchó ahí, señor comandante general de la policía, dos propuestas. La del coronel Pazmiño, básicamente, en que se logre, se quede, se articule, se arme un comando integrado como producto de la experiencia exitosa que tuvieron en Guayaquil, parte de lo cual sea una presencia disuasiva permanente. ¿Qué posibilidad hay de que se proceda así? Nosotros tenemos un conjunto de acciones que desarrollamos permanentemente y ante dos términos que utilizaron los panelistas anteriormente. No es que estamos perdiendo la batalla. Lo que pasa es que nunca va a terminar el delito. Sigue ocurriendo, pero nosotros estamos ganando, estamos avanzando. ¿Qué demuestra que estamos ganando y estamos La avanzando? desarticulación de las organizaciones. Cada vez estamos desarticulando, pero los mercados ilegales no desaparecen. Sin embargo, ¿por qué crece también tanto el sicariato y sigue siendo recurrente? son mercados ilegales. Son mercados ilegales. La violencia en las cárceles es parte de esta economía que hay que mirarla. Lo que pasa es que el conjunto de acciones que hace la policía no cambia las realidades. Ya, pero y veo- ahí veo necesitamos que usted nos respondió políticas completamente lo del sociales. comando integrado. No, nosotros tenemos. ¿Quiénes lo integran? La policía tiene, esa es la ventaja estratégica, tiene la capacidad de prevenir, de responder y tiene la capacidad de analizar. ¿Quiénes lo integran? La policía, con el resto de instituciones del Estado. ¿Qué son? Nosotros nos articulamos a través de los comités de seguridad ciudadana, con los municipios. Aquí se integró una cosa parecida, a usted nos les hizo mucha gracia, que entrase la alcaldesa Cintia Viteri. En esa sesión específicamente habían 7 generales y les pidiera a ustedes cuentas de cómo marchaba el operativo del plan de seguridad. No les hizo ninguna gracia. Y eso es lo más cercano al comando integrado que reclama el coronel No, Pazmiño. una cosa es la política de seguridad que se puede trabajar y otra cosa es la gobernanza. La gobernanza de seguridad y la rectoría de la gobernanza sobre la seguridad tiene el Ministerio del Interior. Pero sí, y su jefe y su jerárquicamente su cabeza es el ministro de Gobierno. Pero era una instancia equivalente al comando integrado. Estaban los GATS, estaba la ATM, Trabajamos estaba el así, Comité de claro. Seguridad, y lo hicieron con éxito, aunque a ustedes no les hace gracia. Trabajamos con el ECU, trabajamos con todos y ahora lo vamos a hacer. Prefectura, ¿por qué no mantienen ese esquema? Estamos trabajando así. La próxima semana vamos a intervenir 2 cantones, uno del Guayas y otro del Cañar, que también están complejos. La Troncal básicamente y Naranjal. Con ese y venimos esquema. trabajando con el mismo esquema. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente hacemos una distribución equitativa de recursos, sino que también tenemos la flexibilidad necesaria como para movilizarlos cuando vemos que algunos lugares se disparan los Pero indicadores. evidentemente a ustedes, como generales de policía, les molesta que alguien que no es su jerárquico superior No, para nada. les pida Nosotros cuentas. Qué bueno. Es lo que dijo el señor Navarrete, el principio de integralidad. Oye. Trabajamos. Lo que pasa es Qué que bueno la policía saber. la policía es la institución más visible, pero nosotros trabajamos coordinadamente con Fiscalía, de hecho, con Judicatura, con Aquí rehabilitación está usted social. rindiendo cuentas, de paso, no a Así mí. es. A los través ciudadanos. mío, exacto. Nosotros incorporamos el accountability, la policía comunitaria en el 2001 y el accountability desde el primer plan estratégico en el 2011, rendición de cuentas, transparencia y responsabilización. Eso se llama ser democrático, general. Así es. ¿La policía comunitaria la ve viable? Nosotros tenemos desde el 2001, los barrios ¿Existe tienen policía comunitaria? Pero claro, cada unidad de policía comunitaria en los barrios hace eso. Lo que pasa es que no, ahora por la pandemia lo hemos perdido las asambleas comunitarias porque es lógico pensar qué es lo que está sucediendo. Y por eso es que necesitamos incorporar las tecnologías. Necesitamos, ya no, el EQ 911 queda con una tecnología pasada. ¿Qué necesitamos ahora? Unos aplicativos para poder directamente el ciudadano contactarse con los El policías. problema en Guayaquil- Hemos creado el chat y desde ese chat buscamos no solo satisfacer las demandas, sino orientar a Y solucionar otros los problemas recursos con la como comunidad. botones de emergencia, etcétera. Efectivamente. Pero el problema en Guayaquil es que son extraterrestres los que vienen aquí. Es decir, básicamente policías de otra región que no conocen la ciudad y los mandan a un sitio en donde saben menos los oficiales que los policías que trabajan en el día a día. Eso lo superamos muchísimo bajo los procesos de selección y reclutamiento.
Los policías, yo le aseguro, Carlos, el 80% de los policías que trabajan en la provincia del Guayas y en la ciudad de Guayaquil son oriundos de aquí. Otro problema. Son expertos territoriales porque nacieron aquí, han vivido aquí y trabajan aquí. Otro problema. Los policías tienen, en algunos casos, 2 turnos del mismo día. Uno que va de 8 de la mañana a 3 de la tarde, tiene un descanso de 8 horas, y se integra otra vez 11 de la mañana, 6 de la mañana, más o menos. Hablé con algunos de ellos y me dicen, sería extraordinario una 4ª compañía. Le digo, ¿qué es una 4ª compañía? ¿Una 4ª división? No, me dice. Así le llamamos a un turno adicional que permita que no haya esta sobrecarga de 16 horas con intervalos que trabaja un policía. Y le digo, ¿eso significa más personal? No. ¿Opinan ellos que pueden ustedes redistribuir mejor la fuerza? ¿Si es posible? Hay 2 variables, tiempo y espacio. Hay momentos en los cuales, por las compensaciones que recibimos, el esfuerzo es mayor en función de garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y hay otros espacios y tiempos en los cuales se puede tomar algunas medidas. No todos los horarios son permanentes ni para todos los compañeros. Trabajamos muchísimo en eso. Tenemos algún déficit que tenemos que controlarlo. De ahí que justo en esta pandemia nosotros no paramos. En marzo vamos a graduar policías. Continuamos con nuestras actividades porque el déficit es alto. ¿Más o menos de cuánto es? ¿Cuántos policías adicionales requeriría la fuerza que están por los 44,000? Somos 52,000 hombres y mujeres policías, pero el déficit todavía termina siendo cerca de 8,000 policías. Bien. Carla, tiene más inquietudes para el comandante general. General, mucho gusto. ¿Cómo está? A ver, uno de los puntos que hemos escuchado durante todo el programa y que a la gente le preocupa es la crisis en las cárceles. Vemos que al parecer es un sistema caduco. No puede ser que las personas que salen ahí, el 80%, vuelvan a delinquir. Y no puede ser que existan declaraciones de emergencia, ya no una vez, sino varias veces. ¿Cuál es la solución que se puede dar a este problema? Una solución real. Mire, yo les quiero dar una buena noticia. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el día de hoy 45 millones para poder reformar, reestructurar el sistema penitenciario y el acceso a la justicia en el Ecuador. Esto va a ayudar muchísimo. Nosotros subsidiamos ahí, tenemos 1,500 policías trabajando en los centros penitenciarios, pero haciendo uno de los procesos. ¿Cuál es? La seguridad física, la seguridad exterior. Pero el problema más complejo que tiene el sistema penitenciario es la incapacidad de rehabilitar por el hacinamiento que existe. Ahí hay un proceso que tiene que ver muchísimo para la rehabilitación y la reinserción social. A eso necesitamos apuntarle. ¿Qué pasó? La mayoría de personas y líderes de organizaciones que perdieron la vida el año anterior fueron ya antiguos PPLs. Muchos lideraban organizaciones como la de los chuneros, la de los cubanos. Algunos brazos de ellos también perdieron al interior de los centros penitenciarios la vida. Eso es lo que tenemos que garantizar y reestructurar. Tenemos que proseguir otra vez. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que pasa en ciudades como Quito, por ejemplo, que hay la Policía Metropolitana y la Policía Nacional? Parecería que hay un divorcio entre esas dos policías, porque hay un robo y la Policía Metropolitana dice, yo no puedo hacer nada. Eso es competencia de la Policía Nacional. Y efectivamente así es un tema de competencias. Ellos son control municipal, ellos tienen que hacer cumplir las ordenanzas. Pero ¿cómo trabajar en conjunto cuando el que sufre es el ciudadano? Se trabaja en operativos con intendencias, se trabaja en operativos con organismos de control, pero eso tiene que ver con el control del uso del suelo. Eso tiene que ver con contravenciones. El tema ya delictual es un tema exclusivo de la policía y ellos no tienen... General, no podemos concluir, no quiero concluir sin tratar el tema del ISPOL. Tenía un fragmento de una conversación anterior que no es necesario que lo use, por lo apretado que estamos de tiempo, pero sí la interrogante principal, porque esto tiene que ver con la moral de la tropa o de la fuerza y luego con la disminución de los recursos que ustedes tanto necesitan. ¿Cuándo recuperan los 320 millones de dólares que se los birlaron? Esto puede llevar un poco de tiempo, pero estamos trabajando. Los compañeros saben que no vamos a dejar esto en la impunidad. Esto no lo miramos nosotros como una transacción. Depende. Hemos pedido el origen y naturaleza. Los únicos que podemos probar el origen y naturaleza de sus fondos somos nosotros. Pero no hay una oferta de los que captaron sus fondos para devolvérselos que les acaban de hacer. Nosotros hemos dado 2 instrucciones. Algunas son, estas verdades construidas son las que a veces no nos afectan mucho más a nuestro personal. Ellos mediatizan muchísimo que su voluntad aparentemente de devolver. Jurídicamente, ¿qué quiere decir devolver?
que están conscientes de que no les pertenecen, ¿no? Eso es jurídicamente. Pero nosotros, ¿qué hemos dado? Mediante 2 documentos, el director del Instituto de Seguridad Social de la Policía ha dado instrucciones de cómo tiene que hacerlo, y hasta ahí nos hemos quedado. Ya no procede. Él ya no responde. Esto es noticia. Y es la conclusión también del programa. General, le agradezco por su presencia en vivo. Gracias, señor Vera. Esclarecedora. Siempre se nos quedan cortos de estos temas, pero no quisiera concluir sin destacar que la inseguridad, entendida no solo como la medición de delitos contra la integridad física o propiedad de las personas, ha disminuido. Cierto que pocos indicadores han repuntado, pero en los más graves ha caído. Esto obedece, como decíamos, especialmente en Guayaquil, a que al cabo de muchos años, gobierno, alcaldía y empresa privada actuaron otra vez en conjunto. Se pudo así contrarrestar un índice delincuencial creciente que en parte solo se ha replegado. Queda una lección. La cooperación entre el sector público y privado debe ser permanente, no solo en momentos de emergencia, como este inédito de pandemia para el mundo, y el Ecuador no es la excepción. Hasta entonces, buenas noches. Esto fue Vera a su manera.